9 minutos. ¿Este es un globo o no es un globo? Esta nueva constituyente que saca de la chistera al presidente Gustavo Petro y su gobierno. Luis Ernesto. Ricardo, ha sido un globo todo este tiempo, pero ahora no es un globo, es un salvavidas. Y es un salvavidas porque el petrismo quiere hacer campaña no solo ahora de cara a la lista del Congreso, sino después. Y es un vehículo perfecto porque le da una argumentación sobre lo que impidió supuestamente que lograran las promesas de cambio. Y el argumento del presidente todo este tiempo ha sido que no lo dejaron. Y poca autocrítica hay allí sobre su capacidad de armar equipos, de gestionar. Entonces, yo creo que más que un globo es un salvavidas en caso de que no gane la presidencia su candidato, para poder tener un movilizador de la gente, un vehículo de campaña. Y hay un segundo elemento que es el que realmente me preocupa a mí de la constituyente, por lo cual no la apoyo. Me parece que es una equivocación. El primero es que, de haber una constituyente, las mayorías hoy de Colombia probablemente harían lo mismo que hicieron en Chile, y es reversar derechos adquiridos en la Constitución del 91, que es una de las constituciones más progresistas quizá del continente. Entonces la probabilidad de que hoy las mayorías sean distintas a las que hubo en 1991, donde el M-19 acababa de hacer el acuerdo de paz, donde la sociedad estaba dispuesta a hacer transformaciones, a hacer concesiones, es muy alta. Que tengamos una constitución casi que una contrarreforma, una constitución regresiva. Y lo segundo es que ese salvavidas de la constituyente puede ser utilizado por los grupos al margen de la ley, por todos estos que se escudan en los procesos de paz para seguir delinquiendo, para utilizarla como un argumento de: si hay constituyente, hacemos proceso de paz. ¿Y con qué fin es una constituyente? Usted sabe que estos grupos al margen de la ley, el ELN y demás, la misma Segunda Marquetal, y esto es algo que había pedido Iván Márquez durante años cuando se negoció con las FARC, y era que hubiera constituyente, y siempre se le dijo no durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, a mí abrir esa rendija sí me parece preocupante, y por eso no la apoyo. 7-11 minutos, pero además, Héctor, es que no sé si vamos a lo mismo, si esto llegara a tener alguna posibilidad de éxito, cuando yo he escuchado de ustedes que fueron protagonistas de la constituyente del 91, estaban activos en el mundo político. Surgió de un consenso, surgió de la necesidad de reformar la Constitución del 86, que ya era vetusta y que necesitaba cambios. El país estaba de acuerdo en esto. Hoy, al contrario, Héctor, lo que vemos es un país completamente polarizado, un país que está dividido no solo en torno a la constituyente, sino en torno a muchas otras formas de ver la sociedad. Sí, Ricardo. No, evidentemente los momentos son muy distintos, el de la constituyente de 1991 y este desde el punto de vista político, y el resumen pues es el que usted ha hecho es perfecto. Efectivamente había un ambiente de consenso político, también había mucha controversia, por supuesto, pero finalmente se logró construir un ambiente de consenso político alrededor de la Constitución del 91, y hoy, pues si llegase a haber una constituyente y una constitución expedida de esa manera, habría lo que en el constitucionalismo colombiano se conoce con el título de un libro que se llama Cartas de Batalla. Cartas de batalla quiere decir que cuando hay una mayoría coyuntural, un gobierno o una facción política que gana, por ejemplo, una guerra civil, impone su constitución, y esa es una carta de batalla, y se vuelve carta de batalla porque los opositores de ahí en adelante a lo que se dedican es a tratar de volver a cambiar esa constitución, que es para ellos una derrota. La gran importancia de la Constitución del 91 es que dejó, y es la primera en la historia del constitucionalismo colombiano que logra dejar de ser carta de batalla. Al contrario, mire usted cómo todo el mundo, incluso los que proponen cambiarla, lo que hacen es reclamar su legitimidad y su contenido. Mire usted que el discurso del doctor Sanguino, por ejemplo, fue: tenemos que completar las reformas de 1991. Entonces, tener una carta de batalla sería un gran retroceso para el constitucionalismo colombiano. Pero ahí hay un tema, Ricardo, hay dos temas que me parece que con la constituyente, con el proyecto que se presentó, que hay que decirle a los
oyentes, que no tiene contenido, ¿no? El proyecto de ley es un proyecto de 4 o 5 artículos en el que dice cómo se elegiría la Constitución. Y ahí hay una primera trampa sobre la que hay que llamar la atención. Propone que sea una constituyente de unos 120 constituyentes aproximadamente, de los cuales casi el 30% de esos miembros serían de unos determinados sectores sociales, un determinado grupo para indígenas, para comunidades negras, etcétera. Eso haría que prácticamente el 30% de la constituyente no tuviera un origen verdaderamente democrático, y lo hacen así porque ellos creen que esos sectores políticos son de su sector y entonces asegurarían el 30% de la constituyente. Ese es el primer tema. Y el otro, claro, no me alargo, pero se lo menciono, señor Ricardo, es el tema de otorgarle nuevamente poderes enormes al presidente de la República, porque si algo hizo la Constitución del 91 fue recortarle poderes al presidente para tener un régimen presidencial equilibrado, y este gobierno lo que propone es retornar a un hiperpresidencialismo. Claro, falta ver si después de la elección de mayo quieren eso o no, porque obviamente eso es en la idea de que gana el suyo. 7:16. Ese es el punto y ese es el riesgo. El proyecto de ley que tienen en borrador, Andrés, elaborado por la Comisión Técnica, Jurídica y Social para la redacción de este proyecto que convoca a una asamblea constituyente, tiene varias perlas, entre ellas que se acaba la independencia del Banco de la República, que se crea un supratribunal que pondría en riesgo lo que significa hoy la rama judicial, y lo que dice Héctor, el gobierno quiere garantizar unas mayorías dándole vocería a unos sectores que considera afines y retoma mucho más poder el presidencialismo, con un riesgo, y es que, como pasó en Chile, lo decía Luis Ernesto, Andrés, esto les puede salir mal, les puede salir al revés, y puede que terminemos devolviéndonos de la Constitución del 91. Claro. Y razón por la cual, Ricardo, yo creo que hacen muy, digamos, de manera muy astuta ese diseño de la composición de la constituyente que pretenden, para que, como explicaba Héctor, haya unas circunscripciones especiales que terminan siendo casi un 40% de la Asamblea Constituyente, y que son conformadas por sectores que el gobierno tiene la expectativa de que le serían favorables, de modo que que arranque no de la línea de partida, sino un poquito más adelante. Yo creo, Ricardo, que de todos modos, para que nuestra audiencia se vaya un poquito tranquila para las festividades de fin de año, hay que decir que, por un lado, el gobierno ha manifestado que con esto va a ser respetuoso de las reglas, va a seguir el camino, y el mismo presidente dijo en su cuenta de Twitter que ese camino es largo y que no necesariamente va a coincidir con la temporada electoral. Es decir, no vamos a tener asamblea constituyente mientras estamos en temporada electoral, pero aún así, Ricardo, el camino, aún con lo largo que es y todo, es también muy difícil, requiere varios pasos, que algunos de ellos tienen mayorías especiales calificadas o umbrales de validez que son muy difíciles. Yo lo veo en la práctica muy, muy, muy difícil, casi que diría uno imposible. Pero ¿qué pasa? El presidente Petro, si un talento tiene, puede que no tenga el talento de administrar, puede que no tenga el talento de gobernar, pero tiene el talento de encontrar maneras de movilizar a su base. Esta es una manera que de movilizar a su base, este es un recurso que él ha tenido, no desde ahora, digamos, recordemos que por allá una vez en Cali, esto fue como en abril del 2024 tal vez, empezó a hablar de esto, de una constituyente popular. Es la manera de mantener movilizada su base y la manera de mantener vivo el mito de que las mayorías abrumadoramente apoyan su programa de gobierno, pero que este ha sido obstruido por 3 o 4 poderes establecidos y controlados por las oligarquías. Es la manera de mantener adelante ese mito para seguir movilizando a la gente. 7:18, María Consuelo. Lo que pasa es que en este momento, cuando se necesita un marco estable, por ejemplo, para la inversión, para que Colombia siga progresando y su economía siga creciendo, esta puerta no se vuelve neutra, no se vuelve inocua. Esta puerta para cambios profundos e imprevisibles, entre comillas, lo que genera es más incertidumbre, más inestabilidad cuando hay
tantas variables, el tema del salario mínimo, el tema del cambio de la cúpula, en fin, lo que se prolonga es la inestabilidad. Y entonces dice uno, ¿para qué? Solamente para tener con los recursos del Estado el pretexto para hacer política y para agitar electoralmente. O sea, eso es muy desleal con Colombia, es muy desleal con las finanzas públicas además, y es muy desleal con el pueblo a quien están engañando, porque es una falsa promesa, es un espejismo de que ahí sí está la fórmula para resolver los problemas de Colombia, cuando es como una zanahoria que se le pone a un caballo para que se siga moviendo sin ningún tipo de norte. A mí me parece desleal, sí. Me parece completamente deshonesto con la gente prometerle eso simplemente para usar la plata pública en campañas electorales. Pero de lealtad del gobierno, ¿qué es lo que nos sorprende? ¿Qué es lo que nos sorprende? No, nada nos sorprende ya, pero sí hay que ponerlo. ¿Qué es lo que nos sorprende de los vericuetos, de las triquiñuelas y de las trampas pero de este gobierno? Engaño, ¿Qué nos sorprende? No, pero hay que decirlo. Yo creo que aunque no nos sorprenda, Felipe, hay que ponerlo presente. Perdón, evidentemente tenemos que decirlo, tenemos que resaltarlo, pero pues es que a mí personalmente no me sorprende nada de lo que hagan. Como el meme, ¿nos sorprende? Nada. No nos sorprende. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. 7:21 minutos, Luis Ernesto. El presidente dice que esto no es en época electoral, pues eso no es verdad, eso evidentemente coincide con la época electoral. Pero además dice que sería acotada, que incluso podría sesionar la constituyente en el receso legislativo. El presidente intenta matizar mucho los alcances y cómo operaría la constituyente, pero la verdad es que... Pero el texto que radicaron dice algo distinto, ¿no? Dice otra cosa, así es. Claro, es que digamos, muy seguramente muchos de nuestros oyentes no se leyeron el detalle, pero el texto radicado por el gobierno tiene primero una pregunta guía en la convocatoria, y si usted se da cuenta, la pregunta guía, que es la que da el mandato sobre qué podría y no hacer esa Asamblea Nacional Constituyente, pues es básicamente pueden reformar absolutamente todo, con excepción de tratados internacionales, derechos humanos y como principios sociales, económicos, ambientales. Es decir, esto es una carta blanca, la Asamblea Nacional Constituyente que se instalara en la eventualidad de que lograran los votos y cumplieran con los requisitos de 2 años sin trámites, pues básicamente podría hacer absolutamente todo. Tendría las facultades para reformar el sistema económico, para reformar el sistema político, para reformar, para abrir absolutamente cualquier puerta, incluida, y que ese es el temor, por supuesto, incluida la de la reelección. Entonces, pues, si van a hacer campaña, por lo menos que sea de frente, asumiendo que están abriendo la puerta para convertir la Constitución de Colombia en lo que decida esa asamblea de 125 constituyentes. 7:22 minutos, ya vienen los deportes, ya viene el padre Alberto Linero. Andrés, para finalizar. Para finalizar, Ricardo, mire, le insisto, Gustavo Petro es un hombre que vive de mantener vivo un mito. El mito es que él tiene un inmenso apoyo popular, igual sus reformas, y han sido bloqueadas. Le puedo anticipar que el número de firmas que recojan va a ser el alimento también de ese mito para decir, porque firmas se recogen, Ricardo, eso creo que todos lo sabemos, y se recogen el número de firmas que necesiten. Lamentablemente para eso lo único que se necesita es plata, y plata tienen. Eso va a ser alimento adicional para el mito. 5 millones de firmas respaldaron nuestro proyecto y el Congreso o la Corte Constitucional, o llámelo como quiera, aquí nos sigue bloqueando. De modo que el mito va a seguir vivo. Claro. 7:23 minutos, Mara Consuelo. No, es que tan es una herramienta electorera y de campaña política que ya empezaron a usar el símbolo del jaguar, el jaguar del poder popular. ¿Qué es el jaguar? No es sino la contraparte de un candidato que está usando el símbolo del tigre. Entonces este es otro felino, pero un felino de Colombia y un felino completamente popular, entre comillas. O sea, es tan elemental que todo esto se está haciendo con un fin electorero que realmente es lamentable que se le ponga esa trampa a la gente y a la democracia. 24 minutos. Entre populistas, ojalá nunca te veas. Vienen los deportes y viene el padre Alberto Linero en segundos en Mañanas Blue.